que me acompañen en la lectura de Lucas, continuando con esta serie de encuentros de Lucas 2. El mensaje de hoy se llama, o se titula, Encuentro con la promesa. Y vamos a leer entre los versículos 21 y el 40 del capítulo 2. Dice así. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos brindas, Señor, de no solamente ir en la oración, Señor, cantando, orando, Señor, también ahora escuchando tu palabra. Por eso, Señor, yo te pido que tú limpies mi corazón, limpies mis labios, Señor, que no permitas en ningún caso, Señor, que yo sea un impedimento para que mis hermanos puedan entender tu palabra, atesorarla en sus corazones, Señor, y ponerla en práctica. Y también por lo mismo te pido que tú abras sus corazones, su entendimiento, para estar llanos, Señor, a oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Esta agüita de la bendición del pastor. Hermanos, para poner un poco el contexto de lo que dice el relato aquí de Lucas. Jesús nació en un hogar, naturalmente, en que se guardaban las leyes del judaísmo, ¿verdad? Y en estas dos escenas, José y María observaban, evidentemente, y cumplían los rituales que ya estaban prescritos en la ley. Y Dios había ordenado que los hijos fuesen circuncidados primeramente, al 8º día de su nacimiento. Esto está en Génesis capítulo 17 y también en Levítico capítulo 12, versículo 3. Así que cuando llegó este día señalado, como dice la palabra, los padres, José y María, se preocuparon de que Jesús recibiese ese signo y sello de la circuncisión. Y esto no es de sorprenderse, porque Jesús era un israelita, y en realidad no era el único,
si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué tendría que Jesús circuncidarse? ¿No sería Jesús el único y perfecto israelita, aquel a quien Israel le llegaba a su punto de clímax, su mejor evento? Entonces, la necesidad de circuncisión no simbolizaba que había pecado entonces en Jesús. Sin embargo, este niño era sin pecado, como saben. ¿No es verdad entonces que era él exactamente el único que no necesitaba de un nuevo corazón con este signo y este sello? Y la respuesta a esta pregunta es que él entró al mundo con la finalidad de quitar el pecado y quitar el pecado de su pueblo. Lo que estaba sobre él era naturalmente la culpa de nosotros, la culpa de ese pueblo pecador, y nuestro pecado era lo que se debía quitar. Por lo tanto, la tarea de Jesús era la de guardar la ley que el primer Adán no había podido cumplir o guardar, y vino al mundo para llevar la maldición de la ley, librando a su pueblo de ella. Y además de esto, en un sentido, para Jesús también la circuncisión era signo y sello de la justicia de la fe, tal como dice en Romanos 4:11. Por lo tanto, la confianza perfecta en su Padre Celestial y la obediencia implícita que tenía en esa confianza era la senda que Jesucristo iba a seguir hacia la victoria para él mismo como Salvador del mundo, ¿verdad? Y para aquellos que el Padre iba a salvar también, considerados como aquellos que iban a ser salvos. Y fue así como él iba a realizar de forma completa la obra. Esto está en Juan capítulo 17. Y en esta disposición de Jesús de someterse a esta circuncisión vemos de alguna manera la obediencia pasiva del Salvador, porque entendemos que como un bebé no sabía lo que estaba pasando, ¿cierto? Entonces, posteriormente, él insiste también en ser bautizado, y ahí vemos que él tiene ya una obediencia activa en ese sentido. Y luego María y José se preocuparon del ritual de la purificación luego del nacimiento de un hijo. Entonces ellos se trasladaron a Jerusalén para presentar a Jesús al Señor, y estos actos de devoción muestran las raíces de Jesús, que las raíces de Jesús están en este judaísmo piadoso, es decir, que Jesús procedía de una familia que se esforzaba en honrar a Dios. Y en esta visita los padres se dirigieron a Jerusalén. Se me perdió lo que estaba ahí. En esta visita, los padres de Jesús, entre los versículos que leímos al principio, de los versículos 22 al 24, concurren tres ceremonias en particular que estaban consignadas en la ley de Dios. Una era la purificación de la mujer luego de 40 días posterior al nacimiento. Luego estaba la presentación del primogénito a Dios, y también estaba la dedicación del primogénito al servicio del Señor. Y aunque esta dedicación estaba esta dedicación al servicio al Señor es como muchas otras veces ocurrieron en Israel a lo largo de los siglos, y esta en particular por el llamamiento de este niño especial. Por lo tanto, el rito de la purificación requería un holocausto, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Y la mención de las dos tórtolas o dos pichones de palomas que menciona la palabra indican que José ofrecieron la ofrenda de aquellos que eran más pobres. José era carpintero, así que entendemos que tampoco eran millonarios ni mucho más, y se acostumbraba a que aquellas familias que tenían más recursos eran quienes daban otro tipo de ofrenda. Por lo tanto, esta ofrenda era más bien de las personas pobres, pero también se acostumbraba a hacerlo a familias que eran como el símil de la clase media, podríamos decir hoy día. Entonces, todos estos sacrificios nos demuestran a nosotros que María y José tomaban con mucha seriedad
estos sacrificios y estas prácticas del judaísmo. Y esto no solamente por un cumplimiento de un rito, sino que porque ellos se acercaban a Dios en adoración mediante estos sacrificios, y ellos le daban importancia a esto porque preparaban también su corazón para acercarse a Dios. Lo que nos lleva a plantear el primer punto de este sermón. Y el primer punto tiene relación con este encuentro que nosotros tenemos con el cumplimiento de esta promesa y esta responsabilidad piadosa que tenían los padres de Jesús. Y este relato de Lucas nos muestra ciertamente las prácticas legales y las profecías también cumplidas, y plantea de alguna manera a nosotros el preguntarnos cómo nosotros podemos hacer o sacar algo práctico en relación a esto, si para nosotros estas prácticas legales o de sacrificios ya no tienen vigencia hoy en día para nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con respecto a esto? Y las cuestiones que tenían que ver con la adoración en el templo y también la atención a los aspectos formales y rituales y ceremoniales de la ley ya no son parte de nuestra preocupación. Sin embargo, es evidente que para nosotros este relato siempre ha tenido y seguirá teniendo una vigencia y una significación relevante y un valor a indicadores de cómo nosotros podemos responder a Dios fielmente en nuestra práctica de adoración. Por lo mismo, aunque puede que las prácticas ceremoniales no estén vigentes hoy, sí las actitudes que acompañaban esos sacrificios y esas prácticas y la disposición que existía en el corazón nos enseña mucho hoy día a nosotros de cómo en aquel tiempo se asumía esa responsabilidad de cumplir y servir en adoración a Dios, no solamente como un mero rito. Y son esas actitudes y la disposición del corazón las que nosotros podemos observar para instruir a nuestro propio corazón y asumir esa responsabilidad que Dios nos da hoy día. Y esto me hizo recordar que la semana pasada nosotros entrevistamos a 3 hermanos allá en Tinguiriric para ser recibidos como miembros. Y por la gracia de Dios así fue. Nosotros lo examinamos junto con el presbítero Sebastián y el pastor Jan Jacques para tener el quórum, digamos, para poder recibir a los hermanos allá. Y gracias a Dios los 3 hermanos dieron un buen examen, fue satisfactorio y nosotros decidimos aceptarlos como miembros. Y el domingo pasado los recibimos como miembros, algunos fueron bautizados. Y ocurre que lo que me hizo recordar esto fue que cuando nosotros nos recibimos como miembros se nos hacen algunas preguntas y nosotros hacemos algunos compromisos, no solamente delante del Señor, sino que también delante de la iglesia. Y seguramente algunos de ustedes recordarán algunas de las preguntas que les hemos hecho en ese examen. La pregunta que siempre me toca hacer, o que me gusta hacer a mí, tiene relación con justamente esto. ¿Cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestras responsabilidades como miembros? Y cuáles son también nuestros derechos. Y resulta que siempre cuando hacemos este examen, y cuando yo hago particularmente esta pregunta, o cuando los hermanos nos responden a esta pregunta, a mí me hace pensar de alguna manera y autoexaminar en relación a lo mismo, porque después nosotros les decimos a los hermanos, les decimos que tienen que participar activamente de las actividades regulares de la iglesia, obedecer a la práctica del diezmo, de las ofrendas, asistir a las asambleas, otras cosas que no siempre las mencionamos, pero que están dentro de nuestros estatutos, como Iglesia Presbiteriana de Chile. Habla de que nosotros debemos vivir de acuerdo a la doctrina y la práctica de la teología reformada. Y también otra de nuestras responsabilidades y deberes es honrar y propagar el Evangelio de Jesucristo por medio del testimonio cristiano. Entonces, cuando yo pensaba en estas cosas y analizaba, también me hacía pensar en de qué manera nosotros nos comportamos responsablemente ante estos compromisos que nosotros mismos hicimos delante del Señor. No sé si usted se recuerda de estos compromisos que hizo aquellos que se hicieron miembros, naturalmente. Y por otra parte, nosotros tampoco
tenemos ese tipo de revelación especial que tenían José y María, de este plan salvífico que recibieron de parte de Simeón y Ana, como vimos en el relato. Y ellos le presentaron de alguna manera este plan salvífico que iba a venir de la mano de Jesucristo. Y el equivalente hoy día para nosotros en esas revelaciones es esto, es la Escritura, la cual nos detalla de alguna manera cuál es el plan divino, cuál es el plan de Dios para nosotros. Por lo tanto, ¿qué podríamos nosotros aprender de esta piedad que tenía María y José? Y una de las cosas que podemos aprender es la fiel actitud de obediencia y de adoración de María y José, que nos muestra una particular preocupación que da cuenta de las raíces terrenales de Jesús. Es decir, que desde sus días más tempranos, desde sus primeros días, Él estuvo vinculado con la fe judía, es decir, en el templo. Y nosotros muy naturalmente suele pasarnos que pasamos por alto esta parte de los rituales y de los sacrificios, porque como ya no son aplicables para nosotros, estos sacrificios y estos rituales incorporan cuestiones fundamentales para nosotros que tienen relación con la contaminación ritual, y también sacrificios que no podemos pasar por alto, que tienen relación a meditar nosotros la manera en que nosotros nos acercamos delante de Dios. Y una de las provisiones que Jesús puso a nuestra disposición por medio de su muerte es la permanente purificación que nosotros podemos tener al acercarnos a Dios y confiadamente para pedirle perdón por nuestros pecados, tal como dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19, que mediante de la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Sin embargo, y aunque nosotros no tengamos que ofrecer sacrificios con animales, no podemos perder de vista la prudencia, la humildad, la solemnidad y ese temor reverente que tenían María y José, y sugieren estos versículos cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y otra de las cosas que aprendemos es que nosotros tenemos también un deber solemne y también un privilegio de consagrar a nuestros hijos a Dios. Compromiso también que nosotros realizamos a través del bautismo, en donde nosotros también hacemos partícipes a nuestros hijos del pacto que Dios hace con nosotros. Y lo interesante de eso también es que nosotros también en el acto del bautismo como padres hacemos compromisos delante del Señor y también delante de la iglesia. ¿Y cuáles son esos compromisos? Algunos de los que siempre hemos mencionado. Nos comprometemos nosotros a instruir a nuestros hijos en la fe, a guiarlos en base a la palabra de Dios, orar por ellos, ser ejemplos también de fidelidad y testimonio cristiano para ellos. Y cuando observamos la actitud de obediencia y la disposición de María y José de consagrar a su hijo al servicio de Dios, nosotros debemos preguntarnos cuál ha sido nuestra actitud respecto a esos compromisos que recién yo mencioné, en relación a cómo nosotros estamos criando y cómo estamos nosotros formando a nuestros hijos. Y si es que ya los formamos, ¿cómo fue eso? ¿Debemos arrepentirnos por algo? Y sí, efectivamente el bautismo es un bonito acto, es una hermosa ceremonia, y si aprovechamos y sacamos fotos y después seguramente hacemos un lindo almuerzo con la familia. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con los compromisos que nosotros hicimos en relación a nuestros hijos? ¿Los estamos instruyendo según la Biblia como nos comprometimos? ¿Estamos orando por ellos? ¿Los disciplinamos en base a lo que las mismas Escrituras también nos enseñan a cómo disciplinar? ¿Somos ejemplos también nosotros de vida cristiana para ellos? Entonces los frutos visibles de esa fidelidad que María y José tuvieron los vemos en los versículos 39 y 40, cuando dice: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Entonces lo interesante del versículo 39 es que dice que ellos cumplieron con los sacrificios,
pero no solamente por cumplir, sino que con una disposición y alineado a lo que era la voluntad del Señor. Y fíjense también en lo que dice el versículo 40, que el niño decía que crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Está bien, sí, nuestros hijos también crecen, tal como el niño Jesús. Y crecía también en sabiduría, sí, nuestros hijos también crecen en sabiduría, son enseñados justamente en este momento en la palabra. Pero podríamos pensar, sí, en realidad estamos hablando de Jesús, entonces ¿cómo no iba a progresar en sabiduría si es el Hijo de Dios? O sea, ¿qué comparación podemos hacer nosotros con nuestros hijos? Y tal como nosotros vimos en la serie anterior de mensaje, en la serie de familia, si nosotros somos fieles y diligentes en la enseñanza a nuestros hijos, ¿por qué no habría Dios de darnos también ese privilegio de ver a nuestros hijos crecer en estatura, pero también en sabiduría? Que la gracia de Dios también les acompañara a ellos durante toda su vida. ¿Por qué no podría ser una realidad para nosotros si fuéramos nosotros fieles a las promesas y los compromisos que hicimos delante del Señor respecto a nuestros hijos? Y en segundo lugar, tenemos este encuentro con el cumplimiento de la promesa y un testimonio de vida piadosa. Este pasaje, ya yéndonos a lo que habla entre los versículos 25 en adelante, de Simeón y Ana, dos personajes muy particulares, porque la verdad es que no se habla mucho de ellos. De Simeón solamente dice que era justo y devoto, y de Ana que era profetisa y que era muy anciana y era viuda. En este pasaje nosotros vemos una perspectiva completa en lo que tiene relación a la vida y al contentamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí nosotros vemos a dos personas cercanas al final de su vida. Vemos que habla el relato de que eran personas ancianas, que eran mayores, pero que siguen sirviendo a Dios y lo siguen sirviendo a un buen ritmo, podríamos definirlo de alguna manera. Y el contentamiento no es una cuestión que tenga relación o derecha relación con la edad o el nivel de energía que nosotros tengamos físicamente. Más bien se define por una actitud abierta de servicio a Dios. Y no solamente del servicio a Dios en cómo me relaciono yo solamente con el Señor, sino también en cómo me relaciono con otros. Y esta perspectiva tiene de hecho una reflexión un poco más seria, un poco más profunda. Nosotros entendemos que Jesús ya no está hoy día con nosotros de manera visible, para que nosotros podamos verle frente a frente. Sin embargo, Él está en el mundo mediante su cuerpo, que somos nosotros, somos la iglesia. Y el lugar en el que Él está derramando su vida para expresar su plenitud, que es lo que dice Efesios 1, versículo 23. Naturalmente nosotros no tenemos todas las perfecciones que adornaban la vida de Jesús. Sin embargo, nuestro testimonio de Jesús debiera ser tal que la esperanza que Él representa debiese verse en nosotros. Por lo tanto, nosotros por medio de nuestro servicio, las personas deberían tener la oportunidad, aquellos que nos rodean deberían tener la oportunidad de ver a Jesús a través de nosotros. Y en relación con esto, vemos este ejemplo de Simeón, de que en el relato de Lucas dice que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Este sentido de identificación que tiene Simeón con hacer la voluntad de Dios, y la manera que él pone en manos de Dios tanto su muerte como lo que le queda de vida, muestra que él está con el plan y tiempo que Dios tiene para él. Él ya está asumido que lo que le reste es por voluntad del Señor simplemente. Pero su actitud tiene un paralelismo muy interesante con la vida de Pablo en Filipenses capítulo 1,
entre los versículos 21 y 26, cuando habla que para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí nosotros observamos en Simeón un siervo que pretende únicamente hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y el momento oportuno de su vida y de su muerte, entendemos que está en las manos de Dios, y él también lo reconoce así. Pero por otra parte, habiendo visto a Jesús y conociéndolo físicamente, Simeón queda en paz. Y en comparación, cualquier otra cosa en su vida va a parecer pequeña, va a parecer irrelevante. Y otra vez más, tenemos un paralelismo acá con Pablo cuando él afirma algo muy parecido en Filipenses capítulo 3, entre los versículos 1 y 12, que él consideraba como pérdida todo por causa de Cristo, y considerándolo como estiércol a fin de ganar a Cristo, dice Pablo. Lo que nos muestra esto a nosotros es que nuestro andar con Dios y el servicio fiel a Dios es lo que define de alguna manera todas las áreas de nuestra vida. Y este servicio puede ser de diversas maneras, ya que no todos los que sirven a Dios lo hacen como quien predica o como quien enseña o como quien ejerce la labor de diaconía. No solamente esos servicios que de alguna manera son más visibles, son los que determinan la manera como nosotros servimos fielmente a Dios. Como Simeón, algunos pueden también ser llamados a una tarea especial de testimonio o de brindar palabras de ánimo dentro de la iglesia. Puede que usted mismo sea el único testimonio de Cristo dentro de su trabajo, en su barrio, en su colegio, en su lugar de estudio. Simeón sabe que puede estar contento de su vida por el honor y el privilegio de haber sido testigo de la salvación de Dios. Esta actitud de Simeón es muy importante porque pone cualquier evento o circunstancia de su vida en el debido lugar. Es decir, que Simeón tenía claras sus prioridades. Y si es así como se siente Simeón siendo ya mayor y sabiendo que se acerca a su muerte, como él mismo relata ahí, ¿cómo deberíamos nosotros sentirnos cuando varios de nosotros, o la mayoría, solamente Dios lo sabe, pero varios de nosotros de alguna manera nos proyectamos muchos años más viviendo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Viendo el ejemplo de Simeón. Y esta actitud de Simeón está en un claro contraste a lo que hoy nosotros vemos de alguna manera en nuestra cultura, cuando existen muchas preocupaciones, y cultura en la que también nosotros nos dejamos arrastrar, cuando nuestros afanes están más bien por mejorar nuestra situación económica, por ejemplo, cuando buscamos de alguna manera a través de nuestra familia, de nuestros hijos, sentirnos más felices con sus logros y su éxito, cuando tenemos los planes de bajar de peso, hacer más ejercicio, y vernos mejor para las vacaciones, o terminar la carrera, o tener algún logro académico, o tener alguna otra oportunidad laboral. Esos afanes van de alguna manera distorsionando nuestras prioridades y van cambiando el afán que nosotros debiésemos tener. Si nuestras metas van en esas direcciones, o alguna parecida, a la luz de la palabra y del testimonio de Simeón, nosotros podemos entender que nuestras metas están lejos de parecer altas, lejos de parecer algo que Dios quisiera de nosotros. Si entre nuestras metas no está ni Dios ni nuestra familia, vamos a tener esta permanente tendencia a la frustración, a conformarnos con lo que hoy día el mundo nos ofrece, una especie de contentamiento privatizado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos proponemos metas que no tengan nada que ver con nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia, vamos a estar de alguna manera fritos, destinados a la soledad. A esa soledad de la que quizás alguna vez ya nosotros hayamos sentido. De soledad de la cual alguna vez nos hayamos lamentado o incluso nos hayamos quejado, porque los hermanos son los que no me pescan a mí. Pero particularmente hoy nosotros que
vivimos en una cultura que actualmente está elevando los derechos individuales y también el enfoque en lo personal, de yo soy el que valgo, yo soy el que importo. Si en alguna medida esa es nuestra realidad, de no querer siquiera involucrarnos con otro, es que estamos perdiendo de vista lo que el mismo Simeón hizo. Y estamos perdiendo de vista que podemos nosotros tener gozo, tener ese mismo contentamiento, esa alegría como Simeón, de que si nos relacionamos primeramente con Dios y con otras personas, realmente vamos a tener nuestras metas como corresponde. Y hablar la palabra meta también es una palabra muy extraña. Pero si lo ponemos en ese contexto, ¿dónde está nuestra meta de relacionarte mejor con Dios? ¿Dónde está esa meta tuya de conocer mejor a Dios? ¿Dónde está esa meta tuya de relacionarte mejor con tus hermanos, de manera sincera, de manera amorosa, pese a todos nuestros defectos? ¿Por qué nuestro afán siempre está, la mayoría de las veces, relacionado con cuestiones externas, con cuestiones superficiales, con cosas? ¿Nos hizo Dios tan superficiales? Si nosotros basamos nuestro contentamiento, esa alegría, ese gozo en cuestiones externas, que lentamente nos va a pasar que ese contentamiento se va a ir desvaneciendo. Si las cosas materiales o lo que sea nos dan de alguna manera una satisfacción, vamos a ir viendo que lentamente nos vamos a ir decepcionando. Y el contentamiento o esa alegría superficial va a ir desapareciendo. Entonces, en ese caso, no estaremos dirigiéndonos lentamente también a la desilusión por no haber tenido estas metas correctas. Y esta cuestión no es tan difícil de detectar. Cuando nosotros examinamos nuestra vida y nos fijamos en nuestras propias preocupaciones, en nuestros propios afanes, hoy día, si pensáramos, hoy día realmente, ¿qué es lo que me está preocupando? El dividendo de la casa, pagar el auto, lo que sea. Si mis hijos están aprendiendo, no, si se desarrolla. Basta con que nosotros hagamos este breve repaso de nuestras preocupaciones, el trabajo, la familia, la salud, nuestra situación económica, lo que sea, el éxito laboral, el desarrollo laboral, académico, lo que sea. Y pregúntese, ¿cómo está Dios involucrado en esas preocupaciones? El ejemplo de Simeón, este hombre justo y devoto, como dice el versículo 24, nos enseña, tal como Pablo afirma también en Filipenses 4:11, cuando él dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentro. Y Simeón puede estar contento aún al enfrentar la muerte. O sea, imagínense, si nosotros, aún póngase en el caso que ya vamos a estar en el tiempo de enfrentar nuestra muerte. Simeón está sabiendo que ha respondido a ese llamado de su Señor. ¿Cuál es su meta? El conocer a Dios. Y él sabe que va a disfrutar con Dios también de una relación eterna. Por lo tanto, para nosotros hoy tener una actitud de contentamiento tal como Simeón significa conocer a aquel que es la fuente de la vida, que puede llevarnos a ver y tener esperanza incluso más allá de la muerte. Y luego nosotros tenemos el ejemplo de Ana, de quien el relato dice que era una profetisa, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años solamente, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84, o sea, estaba bien mayor. Y en esta parte, la edad de Simeón y de Ana nos recuerda que en el caso de nosotros como creyentes, hablar del año de retiro, de esta especie de jubilación de las labores en la iglesia, o como queramos llamarlo, es algo muy poco apropiado y en algún sentido también no tiene ningún sustento bíblico.
Entonces esta especie de jubilación en la que de repente tendemos a pensar, que yo he trabajado muchos años en la iglesia, así que ahora ya toca descansar. Esta cuestión es claramente un contraste al ejemplo que nosotros vemos aquí de Simeón y de Ana. También el encontrar el contentamiento haciendo la voluntad de Dios es algo que puede ocurrir cuando nosotros reflexionamos de manera profunda y hasta creativa de cómo nosotros podemos servir a Dios, de cómo podemos servir e incluso mejor a Dios, a pesar de nuestra edad o a pesar de nuestro desánimo o a pesar de que tengamos dificultades en lo físico. Y con el relato de Ana también me recordé de algo que pasó también justamente el fin de semana pasado. O sea, no es que pasó el fin de semana, me lo contaron el fin de semana. El pastor Jan Jacques nos hablaba o me habló a mí, parece, no recuerdo si estaba allí, de una hermana anciana allá en San Fernando, que le pidió oración, le pidió oración por su salud. Pero ella le especificó que no le pedía oración por su salud porque ella estuviera enferma o porque la sanara de una enfermedad en particular. No era ese el sentido de la oración, sino que ella le dijo para poder seguir sirviendo a Dios. Esa fue la medida en particular. Y fue muy impactante me contaba el pastor Index, para él como pastor, que una hermana anciana, la verdad desconozco su edad, pero debe ser más de 70 años. Él se impactó cuando se lo pidió y también me impactó a mí cuando él me lo contó. Y no porque sea hermoso presenciar o conocer ese sincero deseo de una persona mayor, una hermana anciana, sino porque cuando hablamos de estas cosas entendemos que nunca es tarde para ser objeto de la obra de Dios, ni tampoco para servir. Nunca ser demasiado viejo. Es decir, la carrera no termina hasta que Dios dice que termina. En la Biblia nosotros no identificamos la edad de jubilación cristiana ni de retiro, no es algo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Así que, aun cuando nosotros estemos avanzados en edad, en edad, estemos ya ancianos, también tenemos un lugar en esta historia. Y esto no es solamente una palabra de desafío para quienes son más ancianos dentro de nuestra iglesia, que creen que ya no pueden servir a Dios porque están viejos, porque entendieron de alguna forma errada que para trabajar en la iglesia se lo tiene que pedir el consistorio, por ejemplo. Hermano, si de alguna forma usted es anciano o ya está avanzado en edad y tiene ese pensamiento, le pedimos perdón como consistorio porque esa nunca ha sido nuestra intención. Pero sí invitarlo a entender y a atesorar que para servir al Señor usted no necesita de que nadie se lo pida. No se lo pida ni yo ni el pastor. Todos estamos llamados a servir a Dios con nuestros dones, en adoración a Dios. Por eso hablaba de manera creativa, porque nosotros también debemos esforzarnos y ver de qué forma servimos a Dios y servimos también a la iglesia. Pero si de alguna forma también usted busca responsabilizar a alguien más por su pereza, entonces la invitación es a que evite esa autojustificación y evite también esa falta de compromiso. Y en ese caso es usted el que tiene que pedirle perdón a Dios y arrepentirse. Tenemos hermanas mayores en San Fernando, allá en Tinguiririca, que desde que se hicieron miembros, yo recuerdo muy bien esa entrevista, ellas nos dijeron que ya estaban mayores y que les era muy difícil viajar acá a Santiago porque tenían dificultades para desplazarse, era muy agotador para ellas el viaje, cuestiones que son totalmente entendibles. Pero ellas lo que hicieron fue decir, mire, yo la verdad no tengo un don en particular, como lo que tendemos a decir o pensar cuando pensamos o queremos identificar algún don en nosotros.
Ellas decían, yo no tengo algún don, así como que, no sé, la verdad no conozco, no lo he identificado. Pero sí yo le hago un compromiso que yo voy a estar orando por la iglesia. Voy a estar orando por ustedes, por el consistorio, por los oficiales. Yo no sé si muchos de nosotros sabemos que estas hermanas existen. Hay varias hermanas de avanzada edad allá en San Fernando, en Tinguiririca, que no vienen regularmente a las actividades de la iglesia porque son ancianas. Algunas hablan muletas, etc. ¿Sabemos nosotros cómo están ellas siquiera? ¿Cuál es la labor que realizan? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cómo está su salud? Y precisamente la semana pasada, el domingo pasado, nosotros recibimos a 3 miembros, como les contaba. Y uno de ellos, Nelson se llama, tampoco puede venir mucho para acá. Él tiene 84 años, me parece. O por ahí anda, más de 80 años tiene el hermano Nelson. Y él tomó el compromiso de hacerse miembro, porque él reconocía que tenía ese compromiso pendiente con el Señor, de servir en la iglesia donde conoció al Señor. Y el hermano Nelson, es muy interesante su historia, porque el hermano Nelson ha pasado como por 8 operaciones, recuerdo que nos contó. Creo que ha tenido como 3 accidentes cerebrovasculares, 2 operaciones al corazón. No, realmente el hermano Nelson es un milagro andante. Y era muy bonito su testimonio, y haberlo conocido ahí cuando hacemos la entrevista. En realidad uno conoce algunos detalles más de la vida de los hermanos. Pero aún con todas esas dificultades que él traía de salud, él dio este paso de comprometerse con Dios, y particularmente con esta iglesia, con Puente de Vía, con la IPCH, pese a sus limitaciones físicas. Entonces nosotros vemos en el ejemplo de nuestros hermanos, y también en el ejemplo de Simeón y de Ana, que nos demuestran absolutamente esto contrario a esto de la jubilación o retiro de las actividades de la iglesia o del servicio. Ellos tenían una vida de fidelidad y de compromiso. Nos ilustran de alguna manera esta constancia en la fe, y también nos revelan que incluso hasta el final de nuestros días Dios puede utilizarnos para el ministerio, utilizarnos para servir a nuestros hermanos en la iglesia. Por lo tanto, insisto y repito esto, que nunca se es demasiado viejo para ser instrumento en las manos de Dios, sabiendo también que la fuente verdadera de juventud, fuerza, de fortaleza, viene de parte de nuestro Señor. Y nosotros también encontramos esperanza en Él. Y también nosotros debemos ver con esperanza la redención, porque pese a que estemos cercanos a la muerte, sabemos que vamos a estar más adelante morando eternamente con Él. Para finalizar, para reflexionar, este encuentro con el cumplimiento de la promesa es también un tiempo para que nosotros recordemos y esperemos estas promesas de Dios. Vivir activamente la fe en relación a cómo nosotros nos acercamos delante de Dios, siguiendo este ejemplo de María y José. Y no solamente cumplir con estar acá hoy día, por ejemplo. Si el Señor cumplió con su primera venida, nosotros también podemos esperar esperanzados su regreso. Y es un tiempo también para nosotros comprometernos responsablemente en cumplir nuestros deberes para con Dios. También seguir el ejemplo de Simeón y de Ana. Tiempo que nosotros también dejemos nuestras excusas que no nos permitan servir al Señor. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra.